Los transistores son muy sensibles a las variaciones de temperatura. Un aumento de temperatura causa un aumento en el flujo de corriente. Si la temperatura pudiera mantenerse constante no habría problema, pero la corriente en sí produce calor. De manera que, aunque el circuito está conduciendo corriente continua, esa corriente produce calor. Veremos en un minuto cómo R3 ayuda a evitar que el flujo de corriente a través de Q1 aumente a tal punto que pueda dañar al transistor. Pero primero, veamos cómo se determina el valor de polarización del colector. La resistencia de carga ahora está marcada R4. Esta resistencia, junto con R3, determina el valor de polarización del colector. Por ejemplo, ya sabemos que VCC está a 15 voltios positivos con respecto a tierra, y R3 tiene una caída de 3.3 voltios. De manera que si R4 tiene una caída de 6 voltios, las uniones de emisor base colector tienen una caída de 5.7 voltios. Para calcular el voltaje aplicado al colector, se suma la caída de voltaje a través de R3 y la caída de voltaje a través de Q1. Esto fija el colector en 9 voltios positivos con respecto a tierra. De manera que la unión de colector-base tiene polarización inversa. Como la base está a 4 voltios positivos, el colector es más positivo que la base. Como Q1 está polarizado correctamente, una corriente continua constante circula a través del transistor. Como mencionamos anteriormente, esta corriente produce calor, el cual causa un aumento indeseable de corriente a través de Q1. Sin embargo, como R3 está en serie con Q1, su caída de voltaje aumenta como reacción a los aumentos en el flujo de corriente. Y como R3 determina el potencial del emisor, cuando la caída de voltaje de R3 aumenta, el voltaje aplicado al emisor también aumenta. Esto reduce la diferencia de potencial entre el emisor y la base, reduciendo por consiguiente la corriente a través de la unión de emisor-base. Cuando la corriente disminuye a través de la unión de emisor-base, la corriente a través de todo el transistor disminuye, frenando la tendencia del flujo de corriente a aumentar por encima del valor deseado. Ahora el circuito está casi listo para amplificar una señal. Sin embargo, todavía hay que agregar otro componente más, un condensador de derivación marcado C1. Proporciona un camino a tierra de baja impedancia para una señal de corriente alterna. Bien, veamos cómo los componentes que hemos agregado al circuito hacen que el transistor amplifique exactamente una señal de corriente alterna sin distorsión. Consideraremos la primera mitad del ciclo de una onda sinusoidal de voltaje que representa una señal variable de corriente alterna. Cuando la señal de corriente alterna se aplica al circuito, su valor es sobrepuesto en el voltaje de corriente continuo aplicado a la base de Q1. R2 ahora desempeña su segunda función. Mantiene el punto de operación del voltaje de polarización de la base. Hay dos razones por las cuales R2 hace esto. Primero, el voltaje de corriente continuo aplicado a la base será siempre igual a la caída de voltaje a través de R2. Segundo, la caída de voltaje a través de R2 permanece constante porque no recibe ningún cambio en el flujo de corriente causado por la señal de corriente alterna. Sin agregar R2 al circuito, los cambios en la caída de voltaje a través de R1, causados por los cambios en el flujo de corriente a través del recorrido de corriente del emisor a la base, alterarían el potencial de polarización aplicado a la base, cambiando por tanto el punto de operación. De manera que cuando la señal de corriente alterna es superpuesta en el voltaje de la base y alcanza su valor positivo máximo, la diferencia de potencial entre el emisor y la base aumenta. El flujo de corriente aumenta de R3 a través de la unión de emisor-base hacia VCC. Entonces, la caída de voltaje a través de R3 aumentará o disminuirá según aumente o disminuya la corriente a través de ella. Este cambio en la caída de voltaje producirá un cambio indeseable en la diferencia de potencial entre el emisor y la base, el cual podría causar una distorsión en la señal de salida. Para evitar este cambio indeseable en la caída de voltaje a través de R3, se incluye a C1 en el circuito. Este permite que los cambios en el flujo de corriente causados por la señal variable sean derivados alrededor de R3. Por tanto, el único cambio en la diferencia de potencial entre el emisor y la base causado por la señal de entrada ocurre en la base.
Con los nuevos componentes agregados en el circuito, el aumento en la corriente de emisor base causa un aumento de corriente en todo el transistor, proporcional al aumento en la señal de corriente alterna. Cuando la señal de corriente alterna regresa al punto de referencia de 4 voltios, el flujo de corriente a través del transistor disminuye, ya que la diferencia de potencial entre el emisor y la base ha disminuido. A medida que una cantidad aumentada de corriente pasa del colector a través de R4, aumenta la caída de voltaje de la resistencia, y como vimos anteriormente, da por resultado una disminución en el voltaje aplicado al colector. Y cuando una cantidad disminuida de corriente pasa del colector a través de R4, la caída de voltaje disminuye, produciendo un aumento en el voltaje aplicado al colector. Por consiguiente, si comparamos las señales de entrada y salida, vemos que la señal de salida tomada del colector se mueve en dirección negativa, cuando la señal de entrada se hace positiva, y en dirección positiva, cuando la señal de entrada se hace negativa. De manera que las señales de entrada y salida están a 180 grados fuera de fase. Los mismos principios son aplicables a la segunda mitad del ciclo. La inversión de fase de las señales de entrada y salida es exclusiva del circuito de emisor común, y así lo son los factores de amplificación. Veamos las ganancias de corriente y voltaje que proporciona esta configuración. Como la señal de entrada es aplicada a la base de Q1 y la señal de salida es tomada del colector, el circuito de emisor común proporciona una ganancia de corriente bastante grande. Esto se debe a que el flujo de corriente es mayor por el recorrido de emisor-colector que por el de emisor-base. Por lo tanto, el cambio de corriente a través del colector es siempre mayor que el cambio a través de la base. Y como el voltaje en el colector siempre es mayor que el voltaje en la base, el cambio en el voltaje del colector es mayor que el cambio en el voltaje de la base. Esto significa que el circuito también proporciona ganancia de voltaje. Como el circuito de emisor común tiene ganancia de corriente y ganancia de voltaje, también proporciona ganancia de fuerza. Podremos apreciar las singulares características de amplificación del circuito de emisor común, cuando lo comparemos con las otras dos configuraciones de circuitos amplificadores. Pero antes de hacerlo, repasen el material sobre el circuito de emisor común en su texto. Contesten las preguntas en el cuaderno y consulten con su instructor si tienen algún problema. Diferentes configuraciones de amplificadores de transistores se usan para diferentes propósitos, porque cada configuración produce diferentes gamas de amplificación, de voltaje, corriente y fuerza. Características específicas de cada configuración pueden ser aplicadas a funciones específicas. Podemos comenzar a apreciar estas diferencias examinando otra configuración de un circuito. Este es un esquema de una configuración de un circuito de colector común. Su nombre es debido a que el colector del transistor del circuito es común a un lado de la entrada y salida del circuito. Todos están conectados a tierra. Como el colector está conectado a tierra, puede que ustedes oigan a esta configuración ser llamada circuito de colector a tierra. A veces es también llamada de emisor seguidor, ya que la salida del circuito es tomada del emisor. Los componentes del circuito de colector común son básicamente los mismos que los del circuito de emisor común. Esta disposición consiste de un transistor NPN marcado Q1, un divisor de voltaje de polarización formado por las resistencias R1 y R2, la resistencia R3, la cual es ahora la resistencia de carga, la resistencia R4, la cual es la resistencia de estabilización, y el condensador de derivación C1. La fuente de voltaje y los potenciales de polarización de este circuito de colector común son los mismos que el amplificador de que hablamos antes. VCC es de 15 voltios positivos con respecto a tierra. La base está a 4 voltios positivos. El emisor a 3.3 voltios positivos. Y el colector está a 9 voltios positivos. Todo con respecto a tierra. Por tanto,
Q1 está polarizado correctamente, de manera que corriente continua estable circula desde tierra, a través de R3, a través del emisor, a través de la unión de emisor-base, a través de la base y a través de R1, ABCC. Y de tierra, a través de R3, a través del emisor, por la unión de emisor-base, a través de la base y de la unión de colector-base, a través del colector y a través de R4, ABCC. R4 es ahora la resistencia de estabilización. Realiza la misma función que realizó R3 en el circuito de emisor común. R4 ofrece una caída de voltaje, la cual limita cualquier aumento de corriente producido por cambio de temperatura. Hay unas pocas diferencias más entre la configuración de emisor común y la de colector común. Primero que todo, aunque la señal de entrada es todavía aplicada a la base de Q1, la señal de salida es tomada ahora del emisor, en vez del colector. Por lo tanto, R3 es la resistencia de carga. Desarrolla la señal de salida. Otra diferencia entre los circuitos es que C1